Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. En la crisis radical del 2001, la gente en la calle corría a los políticos, que se escondían, y gritaban que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Era la rebelión popular en contra de un sistema de gobierno que había destrozado la economía. Después de vender las joyas del abuelo, Menem le había dejado más de 50.000 millones que licuaron junto con el megacanje y el blindaje en 2 años los radicales, haciendo un verdadero desastre para irse en helicóptero con una enorme cantidad de muertos y con el pueblo en las calles. Claro, era el cuestionamiento del sistema político, y que incluía, por supuesto, las decisiones de los ejecutivos de nombrar distintos ministros de Economía. Pero en una democracia fraudulenta, no solamente se cuestiona uno de los poderes, sino se cuestionan los 3 poderes cuando no funcionan. Y la sociedad argentina se ha convencido que el peor de los 3 poderes es el judicial, porque en el poder legislativo existe la oportunidad que da esta democracia, con lo fraudulento que pueda tener porque no funcionan los 3 poderes como corresponde, la opción de que la sociedad vote, elija y cambie. Pero a los jueces, una vez que se los nombró, salvo que se haya, o sea, en una situación extrema se le haga un jury, son permanentes. Es decir, no se plebiscitan y pueden seguir cometiendo arbitrariedades a gusto y a placer. Entonces, no es lo mismo que el poder político que se lanza a que la sociedad lo determine si lo quiere o no lo quiere, que el poder judicial. No es igual, son poderes distintos y con prerrogativas diferentes. Y esto sirve como introito porque no es que en la Argentina no hay un punto donde todo se descompuso. Existen medidas claras de en qué momento se descompuso todo. Y fue durante una dictadura, pero con el apoyo de los partidos políticos opositores al gobierno que derrumbaban. Es decir, no era solamente una dictadura militar, era una dictadura, como la mayoría, cívico-militar, que financiada desde Londres había volteado al gobierno de Perón en 1955. Y un día como hoy, de 1956, se da el mayor paso en lo insólito que no tiene ni en Stalin, ni en Hitler, ni en cualquiera de los que usted quiera buscar en la historia política del mundo antecedentes. A ninguno se le ocurrió. Pero aquí sí se le ocurrió a un binomio de dictadores, de Rojas y Aramburu, ayudados por la Junta Consultiva que integraban radicales, conservadores, comunistas, socialistas, todos del brazo, demócratas y demás, que apoyaban al gobierno de la autollamada Revolución Libertadora, y que a partir de junio del mismo año 56 el pueblo bautizó como la fusiladora. ¿Y qué pasaba un día como hoy? Repito, algo que nunca ocurrió en ningún país de la Tierra. Quisieron producir por un decreto que la gente dejara de pensar de una forma determinada. ¿Usted no me lo cree? Se lo voy a leer. 1956, un día como hoy. Vamos a leer lo esencial. Textualmente dice el punto central: considerando que en su existencia política el partido peronista ofende el sentido democrático del pueblo argentino, el presidente provisional de la nación argentina, escuchen bien, en ejercicio del poder legislativo, decreta con fuerza de ley. Y el artículo 10
de este mamarracho dice: queda prohibido en todo el territorio de la nación A, la utilización de la propaganda peronista. Se considerará especialmente violatorio de esta disposición la utilización de la fotografía, el retrato, la escritura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo, la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, que era Partido Peronista, las fechas exaltadas por el régimen de puestos, las marchas de los muchachos peronistas, Evita Capitana, el libro La razón de mi vida, los discursos del presidente depuesto y su esposa. B, la utilización de imágenes, símbolos, signos, credos o por crearse que pudieran ser tenidos por alguien con los fines establecidos en el artículo anterior. Se prohíbe pensar en peronista. Es el 4161, un decreto que firmaron dos, no, yo diría anormales, como Rojas y Aramburu, pero apoyados por los partidos políticos de la oposición al peronismo. Estaban de acuerdo que se proscribiera en el pensamiento a la mayoría del pueblo argentino, que no pensaran en peronistas, que no tuvieran una foto, que no tuvieran un escudo, que ni siquiera dijeran y osaran nombrar a Perón o Evita, ni a los parientes, dice el decreto. Y esto lo firmaba un trasnochado que ejercía la presidencia de la República, el poder legislativo y por supuesto la influencia judicial. Si ustedes quieren buscar dónde se descompone esto, se llama 4161 el decreto, lleva la firma de Rojas y Aramburu y por supuesto los ministros, donde están de todos los tintes políticos, para prohibir pensar en peronista. Repito, esto no ocurrió ni en Rusia con Stalin, no ocurrió con Hitler en Alemania, no ocurrió en ningún lado. Solamente aquí, un grupo de enfermos se le ocurrió pensar que podían por decreto hacer que la gente no pensara como ellos querían. Bueno, esto pasó. Y esto quedó asumido y a nadie se le ocurrió meterlos presos, fusilarlos como hicieron ellos, cuestionarlos, nada, quedó allí. Y siguió durante mucho tiempo el 4161. Claro, y el pueblo seguía diciendo Perón y seguía diciendo Evita en silencio, y la resistencia obligatoriamente nació en el pueblo, y durante 18 años fue proscrito la mayoría del pueblo argentino porque se les ocurrió a los que no podían ganar las elecciones con votos y se hicieron socios de las botas. O sea que todo lo que está pasando con la oposición de hoy tiene un correlato histórico. El 4161. El decir, queremos que piensen todo como nosotros, y si no piensan como nosotros hay que proscribirlos. Como dijo una tuitera del PRO, hay que pisarlos como cucaracha cuando volvamos, refiriéndose a los peronistas. Miren, esto es de una gravedad, repito, que no se dio en ningún lugar del mundo. Hacer que por decreto la gente cambie el pensamiento. Pasó en la Argentina. Y pasó con una Corte Suprema que no dijo una sola palabra mientras esto ocurría. Entonces, cuando uno tiene que juzgar la moral de quienes hacen las leyes, juzgan a las personas y demás, tiene que mirar cada uno de los antecedentes. Y ayer, para ir al presente, más allá de lo que cada uno pueda pensar de Cristina Fernández, yo no quiero hablar de Cristina Fernández, porque la verdad, cada uno haga su propia conclusión. Pero sí quiero hablar del fiscal acusatorio de Dólar Futuro, porque perteneció a la mesa judicial del macrismo, porque cuando Macri era presidente de Boca, el fiscal, Raúl Ple, era
el segundo de otro fiscal, de Carlos Stornelli. Stornelli era el secretario de Seguridad de Boca y el otro fiscal era el segundo. Pero como estaban tan imbuidos de que Boca Juniors en ese momento, con Macri y con todos los que figuraban en esa lista de entonces, estaban haciendo un trabajo para futuro y que no podían tener de ninguna forma a la barra en contra, lo tenían alquilado a Mauro Martín, que por entonces manejaba la 12, como en otros tiempos tenían alquilado a otros de la barra para que no le hicieran problemas o no le crearan disturbios. En un momento llegó la televisión española para hacer un documental sobre la violencia, las barras y demás, y el fiscal que ayer llevó al banquillo de acusados a Cristina Fernández, Raúl Ple, cuando era el segundo en la seguridad de Boca, decía esto para la televisión española. Escúchelo, defendiendo a la... montado. Ellos tienen una marca y ellos, supongo que si tienen una marca, como cualquier dueño de marca, la comercializan, con lo cual allí ellos financiarán su viaje cuando van a seguirlo al club, lo que fuere. Quien nos habla de la marca La 12 como si fuera una empresa que tiene beneficios, que declara el IVA, que hace facturas o que paga sus impuestos, es Raúl Ple, segundo jefe de seguridad de Boca. Socio e hincha declarado, los fines de semana echa una mano a su equipo, aunque su trabajo real es el de fiscal antilavado, es decir, fiscal anticorrupción. Veo que en el lugar de La 12 hay un enorme cartel que dice La Barra de Mauro, y le pregunto, ¿quién es? Sería el nombre de una de las personas que tiene, digamos, preeminencia o tiene cierto nivel de autoridad respecto del resto, es el organizador. Pero hay líder de la barra. Sí, se puede decir el líder. Desde hace unos años Mauro Martín es el capo de La 12. Cuando el antiguo líder salió de la cárcel y quiso recuperar su sitio, Mauro le recibió así. Este personaje, sin embargo, para el jefe de seguridad de Boca, para el fiscal Ple, es solo un socio, una persona con preeminencia. Un matiz que muestra la enorme indolencia con la que las directivas tratan a estas barras. Casi siempre con el argumento de que son los que más animan, la teoría del mal necesario. Otras veces porque estaban allí cuando ellos llegaron, y para todo el mundo, porque las barras conocen las corruptelas de esas directivas. Y si las barras no se llevan de ahí su tanto por ciento, no dudan en chantajear. Si en la calle Florida, la 12, era la que manejaba el tema de los dólares cuando estaba prohibido venderlos, si hicieron las cosas que quisieron durante el gobierno de Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad, y la hicieron mucho más cuando era presidente, era porque había un origen ilícito en la vinculación de la 12 con el macrismo. Pero además, Carlos Stornelli, qué casualidad, y Raúl Ple, qué casualidad, partícipes activos en las acusaciones de lo que se manejó con la mesa que después otro presidente de Boca estuvo digitándola mientras Mauricio Macri era el presidente de la nación. ¿Usted no lo cree? Miren, si era inmoral lo que hicieron con el 4161 en 1956, ¿cuál es la moral que puede tener un fiscal para acusar cuando apaña a una banda que hace ilícitos diciendo que el jefe de esa banda era un organizador? Eso en la jerga judicial se puede llamar que está cubriendo a una organización que acepta que existía en Boca, y por esto podían haber sido acusados todos, Stornelli y él y demás. Pero por supuesto esto no ocurrió. Y no va a ocurrir nunca, porque existe la cobertura de jueces, fiscales y operadores. Y entonces, mientras por un lado piden que se vaya el juez Hornos, que 5 veces le fue a preguntar a Macri cómo tenía que fallar para perjudicar a funcionarios del gobierno anterior, y ahora en La Nación Más, en Radio Rivadavia, en América y en cada uno de los lugares, por supuesto en el Grupo Clarín, se jactan de que está cuestionándose la justicia, yo les recuerdo que vienen en su gran mayoría de una línea directa. Fueron los que aplaudieron el 41-61 y sus descendientes. Cuando la justicia
es para un solo lado, es injusta, y en una democracia, cuando opera así, hace que la democracia sea fraudulenta.